Buenas noches, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme de manera correcta? Colocando un 5 en el chat. Bien, bueno, comenzamos la sesión de esta noche, el webinar que organiza Easy Market. En esta ocasión, continuación del curso de trading institucional que pronto va a llegar a su fin, dentro de 2 o 3 clases, pero va a comenzar desde cero nuevamente, así que los espero para rever los temas y para aquellos que son nuevos, ver desde el principio. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener una semana de clase, vamos a tener una distancia de una semana de clase a clase. Bien, entonces en esa semana lo ideal es que cuando vengan los miércoles, esa semana la dediquen a practicar para poder venir a la segunda clase. Después de la segunda clase van a tener otra semana para practicar lo que aprendieron en esa clase, en la clase anterior, y bueno, y así sucesivamente, ¿bien? Recuerden que cada vez que tienen una clase deben practicar. Caso contrario, si no practican, va a estar difícil que aprendan. Por eso es cada una semana la clase del curso de trading institucional. ¿Qué pasa si lo hacemos todos los días? Y bueno, van a tener información, van a sobreinformarse, se van a saturar y al final no van a entender absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a tener una distancia de 7 días para que ustedes puedan practicar cuando empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? Como venimos haciendo a lo largo de todos estos años, trabajando una vez a la semana en lo que es la teoría. Después lo complementamos con lo que es las sesiones de análisis de mercado, donde practicamos, buscamos entradas, mostramos la efectividad, tratamos de crear una rentabilidad en la cuenta para, bueno, mantenerla y poder vivir del trading tranquilamente o por lo menos tener un ingreso extra todas las semanas. Cualquier información contenida en este seminario web, recuerden que no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y solo se presenta como material educativo. La agenda para esta noche. Son temas fáciles lo que quedan, así que vamos a ver los modelos de entrada. La clase pasada ya vimos lo que fueron el modelo de entrada 1, el de riesgo, y ahora en esta clase vamos a ver lo que es el modelo de entrada de confirmación. Bien, ¿cómo lo identificamos a este modelo de entrada? Bueno, con la multifractalidad. Simple, yo cada vez que voy a trabajar en el trading, yo necesito dominar las temporalidades. Una vez que yo domino las temporalidades y domino las fractalidades, yo puedo encontrar zonas y esas zonas buscar confirmación. Bien, en este caso vamos a buscar confirmación, pero la semana pasada vimos el método de riesgo. ¿Qué quiere decir el método de riesgo? Que nosotros analizamos en una temporalidad alta y cuando llega, colocamos la orden inmediatamente en la zona que nosotros estamos dispuestos a trabajar, o sea, a colocar esa orden. En el modelo de entrada de confirmación, simplemente vamos a trabajar con la estructura buscando rompimientos estructurales del precio, o sea, cambio de estructura o cambio de tendencia en las fractalidades inferiores para así yo poder entrar con un poco con más seguridad, por así decirlo. Obviamente, recuerden que acá no hay 100% de éxito, no siempre van a tener asegurado el trade, no existe un trade asegurado, ¿sí? Simplemente van a tener ventajas estadísticas a favor de cada trade, ¿sí? El que quiere la estrategia perfecta, bueno, no es el lugar para conseguirla porque en realidad no la van a conseguir en ningún lugar porque no existe.
¿sí? Nosotros acá trabajamos como trader y lo que hacemos es buscar las ventajas estadísticas, las zonas con mayor esperanza matemática para trabajar. Bien, ¿pueden perderse las operaciones en esa zona? Sí, pueden perderse tranquilamente. Obviamente el mercado está moviéndose constantemente y por ahí respeta las zonas y por ahí no, y está bien, ¿sí? ¿Vamos a tener pérdidas? Sí, es algo que ustedes deben grabarse. Las pérdidas existen y las pérdidas van a estar. Las pérdidas tienen que ser amigables para mí de hoy en adelante. ¿De acuerdo? ¿Van a existir? Sí. ¿Van a doler al principio? Van a doler esas pérdidas. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya no duele como antes. ¿Sí? Entonces se van acostumbrando, se van adaptando. Y eso es lo ideal. A nosotros no nos enseñan a perder. Bien, entonces eso es algo que se aprende en este negocio. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Bien, comenzamos con el modelo de entrada de confirmación. El modelo de entrada de confirmación es para aquel trader que es más paciente, ya que se requiere esperar un cambio de carácter. El choch, bien, acá en español le ponemos el CDC, cambio de carácter, o si no también le podemos poner el choch. ¿Bien? Ustedes, no importa cómo lo nombren, lo importante es que ustedes aprendan a identificar ese cambio de estructura, pero ¿en dónde? En una temporalidad inferior a la de análisis. ¿Sí? Es importante esto. ¿Bien? En este caso, el precio en la temporalidad alta va a llegar a nuestro POI, ¿sí? A nuestro punto de interés significa nuestro POI. ¿Qué hay en nuestro POI, profesor? Puede haber un imbalance, puede haber un bloque de órdenes, puede haber un OTE, pueden haber cualquier zona que ustedes estén interesados en operar de acuerdo a las herramientas que ustedes quieran trabajar. Bien, eso es un POI. Bien, entonces el precio llega en la temporalidad alta, llega a nuestro POI, ¿y qué hago yo por una confirmación? ¿Qué hacíamos en el modelo de entrada 1 de riesgo? Llegaba al POI y yo ya colocaba la orden directamente, no esperaba confirmación. O sea que entraba por riesgo. Ahora, en la entrada por confirmación, una vez que yo tengo el análisis alto, busco la estructura de la temporalidad inferior. Supongamos que estamos trabajando en H4, me voy a pasar a H2 de última o quizás a H1 y de ahí voy a trabajar lo que es el cambio de estructura. Voy a buscar la estructura de H1, de ese impulso, voy a buscar un cambio estructural y voy a entrar por confirmación al mercado. Recuerden, es un modelo de entrada de confirmación que tiene altas probabilidades, pero existe la probabilidad de fracaso en el trade. ¿Sí? Tranquilamente les puede dar la entrada, pero se puede ir a pérdidas. ¿Bien? ¿Qué finalidad tiene este tipo de entrada? Es disminuir el riesgo. ¿Sí? Nosotros disminuimos el riesgo cuando entramos por confirmación. También existe la doble confirmación, que bueno, ya lo vamos a ver la semana entrante. Lo importante es que a medida que vayan avanzando estas clases, ustedes vayan practicando, ¿sí? Practiquen bastante. Yo les voy a dar, el secreto es mucha experiencia, no hay otro secreto. Por más que vayan al mejor curso de trading institucional habido por haber, no van a ser rentables. Sí, suena duro, pero es así. Vayan al mejor curso, al mejor, al que salga, no sé, por un decir, $10.000 el curso. No van a ser rentables aunque paguen los $10.000. Porque este negocio es pura y es pura experiencia propia. Ustedes tienen que experimentarlo, tienen que vivirlo, tienen que operar para poder saber qué hace el mercado. La experiencia
Y es cuando ustedes colocan una orden. Si ustedes colocan una orden y no colocan una orden y se la pasan viendo video de aquel, video del otro, video de no sé de quién, incluso estas clases mismas, no van a ser rentables. Porque van a ir en búsqueda de una estrategia perfecta que no existe. Y obviamente tenemos que desestructurarnos y aceptar que la pérdida existe acá. ¿Es doloroso al principio? Es doloroso. Después no les importa nada, porque es así. En algún momento dice, ah, perdí. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Ya está. No pueden hacer más nada. La vida no se termina, la vida sigue por una pequeña pérdida. Lo importante es que se aprendan a proteger. Bien. La finalidad del método de entrada por confirmación es tratar de disminuir el riesgo. Estamos disminuyéndolo, pero no lo vamos a anular. Eso es importante que lo sepan, no lo anulamos. Puede que se dé la entrada, puede, y después haga un reverse y se termine perdiendo. Puede pasar, pasa muchas veces. Por más que tenga un hermoso análisis con todas las zonas que aprendieron en este curso, se va a perder. Porque es así, se puede perder. Obviamente es una ventaja estadística a favor de la operación para que nosotros la ganemos, está bien, pero ¿se va a perder en algún momento? Sí, se puede llegar a perder en algún momento con otro análisis, con otro par, con otro activo, se puede perder, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar preparados cuando eso suceda, ¿sí? Como acá dice, el mercado no siempre va a respetar el POI. Si nosotros esperamos el cambio de estructura dentro del POI, dentro de la temporalidad inferior, puede que ya tengamos mucha más probabilidad de ganarlo que de perderlo. ¿Sí? Nosotros, como trader, buscamos esa ventaja estadística a favor de nosotros. ¿Tratamos de anular? No. ¿Tratamos de anular el riesgo? No, no vamos a poder anularlo. Lo que tenemos que hacer es tratar de disminuirlo, no anularlo, porque si buscan anular el riesgo, se van a pasar toda la vida buscando estrategias con un 100% de efectividad que no existe. ¿Sí? Por lo menos para nosotros los retail no existe. Por lo tanto, nosotros como trader tratamos de disminuir el riesgo y aumentar la ventaja estadística a favor de nosotros. Acá yo tengo un ejemplo esquemático donde ustedes pueden ver que hay una estructura, ¿sí? Esta estructura está en H4, ¿de acuerdo? Es importante visualizar siempre la estructura en H4. Cuando la tengan, hacen un análisis estructural, buscan la N alcista, ¿sí? Supongamos que es el comienzo de la estructura. Tenemos la N alcista. Impulso, retroceso, impulso nuevamente. Tenemos un BOS y acá abajo hay un POI. ¿Sí? Puede ser cualquier tipo de herramienta, un bloque de órdenes. Está en esta zonita el bloque de órdenes. ¿Sí? O quizás es un optimal trientry. ¿Bien? Puede ser cualquier herramienta que ustedes trabajen. Por lo general son los bloques de órdenes, que es la última vela, después previa al impulso alcista que rompe. Bien, hay muchas formas de trazarlo. Esto es en H4. Negro, el color negro que acabamos de ver es H4. Ahora si yo me cambio a rojo, el color rojo, voy a ver que me he cambiado de estructura a H1. ¿Sí? En H1 vemos que tiene estructura. Vemos una estructura. Esa se llama estructura de retroceso. Dentro de los impulsos hay estructura de impulso, estructura de retroceso, estructura de impulso. Acá hemos hecho como un zoom o hemos desglosado de las temporalidades y hemos observado que en H1 hay estructura de retroceso, bien, en la estructura bajista, que está retrocediendo a la zona de interés del fractal mayor. El precio baja, y en algún momento dado puedo llegar a utilizar este combo de temporalidades.
H4, H1 y M15. Desgloso H1 en otro fractal, una temporalidad menor, y busco estructura dentro de esos impulsos. ¿Qué pasa? Que cuando busco la estructura dentro de los impulsos de H1, voy a observar que es la misma estructura que en H4 o en H1. O sea, el precio hace impulsos y retrocesos tanto en H4 como en H1, y si pasamos a M15 también va a ser exactamente lo mismo. Cuando vemos que hay ruptura de estructura, recuerden la ruptura de estructura, que el precio, en vez de hacer mínimos máximos cada vez más bajos, característica fundamental de una estructura bajista que hace mínimos cada vez más bajos, si pueden observar, los mínimos son cada vez más bajos y los máximos son cada vez más bajos y los mínimos son cada vez más bajos, ya sea en una estructura en H1 o una estructura M15. Cuando el precio llega al POI en la temporalidad más alta, sea en H4, el POI, o en H1, ¿sí? En este caso está en H1, pero también puede ser un POI de H4, no lo descarten. Es más probable que respete al POI de H4 que al POI de H1. En este caso, buscamos el POI de H1 a modo de ejemplo. El precio llega a esa zona y cuando vemos en M15 que hay estructura bajista, el precio puede romper esa zona. O sea que de estructura bajista en M15 pasó a una estructura bajista. El precio comenzó a realizar altos cada vez más altos en vez de realizar altos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. O sea, podemos encontrar lo que es un cambio de estructura y eso sería la confirmación. El cambio de estructura dentro de las temporalidades inferiores cuando el precio llega a un POI, ya sea H1 o H4. Bien, rompe estructura, trazo Fibonacci y entro. De esta manera sería una confirmación para entrar al mercado mediante el uso de la fractalidad, analizando siempre una temporalidad más alta. ¿Por qué? Acá puede ser día tranquilamente, pero ¿por qué más alta? Como vimos la clase del lunes, si participaron, pudieron observar que yo comencé con el euro dólar. Sí, yo sé que fue un análisis bastante extenso. Tardamos un rato. Comenzamos en día. Bien. Los que estuvieron espero que lo recuerden porque fue un lindo análisis e incluso operamos en M1. Raro que operemos en M1 porque yo no soy de operar en M1, pero demostré cómo la estructura del mercado funciona tanto en día como en minuto 1. O sea, ¿quién opera en minuto 1? Bueno, los típicos de binarias. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando yo hice ese análisis, yo me centré en la estructura mayor y especulé y dije, bueno, si hay estructura, ¿qué quiere decir? Que la fuerza va hacia arriba o hacia abajo. En este caso hay estructura alcista en este ejemplo, en la temporalidad más alta. Entonces, ¿para dónde va la fuerza? La verdadera fuerza, como dice en el euro dólar, para arriba, porque la estructura está vigente hasta que el precio diga lo contrario. Uno de los principios de la teoría de Dow. Si ustedes no han estudiado esa teoría, se las recomiendo mucho. Es una de las primeras teorías que aparece en el libro de análisis técnico de John Murphy. Aparece esa teoría. Muchos la pasan por alto porque es teoría y la mayor parte de las personas lo que quieren hacer es ir a los gráficos. Bueno, hay veces que las teorías es mejor leerlas y entenderlas. En este caso estamos trabajando con la teoría de Dow. Y en ese momento, cuando yo trabajé día 1, lo que hice
fue seguir con la teoría de Dow, que decía que la estructura sigue vigente hasta que el precio diga lo contrario. A mí no me había roto la estructura en día 1, si recuerdan ese análisis, ¿sí? Y de ahí me fui bajando de temporalidades. Cuando me bajé de temporalidades, pude observar que había estructura bajista. Incluso, me acuerdo que ese lunes, incluso el lunes anterior, pudimos operar esta estructura bajista, la estructura de retroceso, antes de que llegara el POI. Lamentablemente no pudimos hacer la entrada porque ya cuando lo vimos ya estaba desarrollada la entrada. Hicimos un análisis estructural del fractal menor en H1 o M15 ese día y aplicamos este concepto. Después que observamos que el precio había roto, en la clase anterior, había roto una estructura en M1. Cuando vi esa ruptura de M1 tras el FIBO y les di la entrada. Ya lo vamos a ver en un ejemplo para que se acuerden o para los que no estuvieron, para que vean esa entrada porque fue bastante buena y fue aplicando en teoría un poco de trading institucional, el modelo de entrada número 2. Bien, pero bueno, lo ideal es que siempre busquen el fractal mayor, la estructura, porque el fractal mayor, sea día H8 o H4, les está indicando hacia dónde está la verdadera fuerza. Cuando me baje a M15 voy a buscar las compras en este caso. ¿Por qué? Porque la fuerza alcista de la temporalidad mayor es alcista. La fuerza de la temporalidad mayor es alcista. Por ende, quizás en M1 la fuerza va a ser alcista. O en M15 va a ser alcista más que bajista. Y ahí me estoy ahorrando algunas pérdidas. Bien. Siempre aplicando la teoría que ya hemos visto, y es una de ellas, es la fractalidad, y otra es el choch, o el cambio de carácter, ¿sí? O el BMS, la ruptura de estructura, ¿de acuerdo? Y obviamente aplicando Fibonacci. Tienen que saber, obviamente, todo lo que hemos aprendido en las clases pasadas. Si no lo saben, lo pueden ver, está todo grabado tranquilamente, para que se pongan al día y practiquen, ¿bien? Lo importante de este mercado es practicar, no es ver cursos todo el tiempo o ver videos todo el tiempo. Lo ideal es que asistan a estas clases, que son en vivo, hagan preguntas, las resuelvan, veamos algún ejemplo y después ya se meten de lleno a buscar análisis, ejemplos, hacer un backtesting, ¿sí? Esto es pura experiencia, pura experiencia. Acá, como repito, pueden comprarse el mejor curso de trading institucional que exista y no van a ser rentables, no lo van a hacer. Hasta que realmente digan, voy a aplicarlo, voy a operar, ya sea en demo, en real, pero voy a comenzar a acumular experiencia, ¿sí? Ver gráficos, ver qué pasa. Voy a desarrollar esa habilidad de especulador de mercado. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde, bueno, el precio viene de una estructura alcista, viene de una estructura alcista, y todo esto es el retroceso. Esto es una zona de interés, ¿ya? Porque este es el POI. Pero el precio viene de acá abajo, viene con una estructura alcista bajista. ¿Qué hace? Cuando el precio venga dentro de un retroceso, es muy probable que ese retroceso sea con estructura, ¿sí? Ese retroceso puede ser con estructura. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Busco el retroceso de esa estructura y empiezo a buscar los rompimientos estructurales, como por ejemplo acá hay un rompimiento estructural, porque esto venía bajista, de repente hace un alto más alto, empieza a bajar, sube, en realidad la verdadera ruptura es toda esta, ¿sí? Hace toda esta ruptura de esta zona, el precio baja, crea un retroceso de todo este movimiento de ruptura y de repente se va al alza. Igual este no es un ejemplo muy claro, pero sí tiene que haber un rompimiento estructural del precio.
De la misma manera sucede con una estructura bajista. El precio viene con una estructura mayor bajista, H4 día, ¿sí? Una temporalidad alta, y de repente, bueno, bajamos a otra temporalidad para buscar un POI. Podemos buscar un bloque de órdenes extremo, un decisional, podemos incluso buscar un optimal Troy entry, podemos buscar varias cosas en este POI en H1. Por lo general, este POI sería un decisional que está en confluencia con un optimal Troy entry, o si no, también puede ser un imbalance, y esto también puede ser una fair value gap, pueden ser muchas cosas, ¿sí? Entonces el precio comienza a subir en la temporalidad inferior, comienza a subir. Crea el movimiento de estructura alcista de la temporalidad H1, ¿sí? Pero en la temporalidad H4 es toda una raya como esta, o sea, es todo un impulso. Pero cuando nosotros nos bajamos de temporalidad, podemos apreciar la fractalidad del mercado que está creando estructura alcista. Llega a un punto dado que digo, bueno, me quiero cambiar a una estructura menor, a M15, y veo que todo este impulso de H1, dentro de todo ese impulso que es azul, hay estructura dentro del impulso. Cuando veo y visualizo los BOS del precio, los mínimos validados y los máximos cada vez más alto, veo una falla, visualizo la zona de control, esta es la zona de control, veo que hay ruptura de estructura. Cuando hay ruptura de estructura, ¿por qué? Porque el precio está haciendo mínimos cada vez más bajos que los anteriores dentro de la estructura de M15. ¿Qué hago? El precio retrocede, ya está haciendo estructura bajista en M15 o en H1 incluso. Tranquilamente se pueden quedar en H1, pero a los que quieren hacer scalping pueden tranquilamente pasarse a M15. Veo esta ruptura de estructura y me uno a las ventas. Me uno a las ventas de la temporalidad mayor, porque todo esto que se va a desarrollar acá va a ser un impulso de la temporalidad mayor. Yo lo que hice fue buscar una confirmación de ruptura de estructura para poder entrar al mercado con una confirmación. Tranquilamente me puedo quedar en H1, llega el POI. Lo único malo es que puede llegar a ser tarde, porque esta es la zona de control en H1. El precio tendría que hacer esto en H1, subir y ahí recién continuar con el movimiento bajista. Sin embargo, sigue siendo una entrada de confirmación. ¿Por qué? Porque el precio venía con una estructura de retroceso. Llega al POI. ¿Acá qué hacía yo? Llega ese POI y entro por riesgo, que le llamábamos de esta manera lo simbolizamos. Llega a esta zona en H4 y entro por riesgo, tranquilo, sin confirmación de vela. Toca el punto del POI y entro. Quizás gane. Obviamente, ¿puede que gane? Sí. ¿Por qué? Porque estoy a favor del fractal mayor, que el fractal mayor en H4 es bajista. Tranquilamente puedo perder por riesgo, porque estoy yendo a favor de la tendencia que es bajista. Entonces, cuando llega al POI de H1 o a la zona que yo establecí en H4 directamente, ¿puede que gane? Sí, porque la tendencia es bajista y el POI es bajista. Por lo tanto, puede ser que sí tenga una entrada de riesgo favorable. Ahora, no quiero operar por riesgo. Bueno, aplico la multifractalidad, me bajo a H1 o a la temporalidad que me guste analizar, busco estructura y cuando la estructura del fractal menor llegue al POI, ya sea H1 o H4, busco las rupturas de estructura que me estén confirmando cambio de tendencia y opero. Eso va, obviamente, son para traders más conservadores, hay que esperar un poco más, la paciencia tiene que estar entrenada y ya directamente opero por confirmación de ruptura de estructura o si no por riesgo. Obviamente puedo utilizar este combo de temporalidades. Puedo buscar H4, la estructura mayor, para ver hacia dónde está la fuerza, hacia dónde debería yo operar con mayor probabilidad. Si me dice H4 está al bajista, quiere decir que H4 tiene el poder de mover el mercado a la baja en las temporalidades
inferiores. Entonces, en las temporalidades inferiores, si hago un scalping, es probable que gane si vendo, que en vez de comprando. Entonces digo, bueno, en scalping voy a dedicarme a vender porque la temporalidad alta está mucho más bajista que alta. Entonces es probable que realmente no hayan muchos interesados en comprar en las temporalidades bajas, aunque exista estructura. Aunque exista estructura, digo, no, voy a ser inteligente. Si la H4 está bajista, bueno, voy a ver cómo me puedo posicionar en M15 para que siga siendo bajista. ¿De acuerdo? Y acá hay un ejemplo que ustedes pueden observar, que bueno, es todo bajista, viene una estructura de retroceso, esto tuvo una estructura de retroceso, quizás es una estructura en M15, bien, y de repente, bueno, en algún momento dado, cuando ustedes identifiquen esa estructura, lo que va a pasar es que se rompa en algún momento, porque la temporalidad es bajista. Cuando se rompa, nosotros entramos en ventas. ¿Sí? En este caso viene H1, este es el POI de la temporalidad más grande, ¿sí? Este es el POI de la temporalidad más grande. En M15 acá hay una ruptura, ¿sí? Se puede ver en M15 una ruptura. Acá está la ruptura. El precio venía con una estructura alcista de retroceso, quizás en M15. Acá también se puede ver la estructura. Este es H4, 4H le vamos a poner, ¿sí? Este POI es de H4 o H1, como ustedes quieran. Acá dice del High Time Frame, que quiere decir temporalidad alta, POI de temporalidad alta. Ahí el precio que puede llegar a ser reaccionar o entro por riesgo acá, directamente coloco la orden y entro. Si no, busco la estructura del fractal menor y busco la ruptura de estructura. Acá está, el precio estaba haciendo mínimos cada vez más altos, característica principal de una estructura alcista. También, ¿qué estaba haciendo? Altos cada vez más altos, ¿sí? Estructura alcista en su totalidad. Pero en un momento dado, ¡pum!, rompe la estructura creando un bajo cada vez más bajo. Ya se rompió la estructura. ¿Qué hago? Espero el retroceso, zona de FIBO, y ya directamente me uno a la tendencia mayor de H4. ¿Sí? Todo esto es un impulso de H4. Nada más que nosotros entramos en M15, en M5, ¿sí? Dependiendo el combo de temporalidades que nosotros hayamos utilizado. En este caso hice M1, acá M5, ¿sí? Pero es el combo de temporalidades que ustedes elijan para trabajar. Todo esto viene de una estructura bajista que hace retroceso, y de repente continúa con su impulso bajista. Fractalidad de mercado pura es la entrada del modelo número 2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar?
Bueno, recuerden que las clases se suben al canal oficial de IC Market en español. Acá tienen todo el curso anterior, ¿sí? Desde el año pasado que venimos con este curso. Ya lo estamos terminando, va a comenzar de nuevo, no se preocupen, pero está grabado y está subido acá, clase a clase. Si no, yo a los grupos paso un grupo de Telegram donde ustedes se unen y van a encontrar todos los links ordenados, ¿sí? Para poder estudiarlos paso a paso y, bueno, sea mucho más fácil de acceder. IC Market también tiene Instagram, pueden seguirlo, al igual que en Facebook. Y este es mi número personal. Acá me escriben, por si son nuevos, no han estado nunca en los grupos de WhatsApp, me escriben para yo agregarlos y así conseguir los links de estas clases y las clases de las sesiones de análisis de mercado. Y les recomiendo mucho que se hagan la cuenta demo en IC Market porque tiene unos lindos spreads. Bien, es bastante interesante operar con IC Market y el día de mañana pueden hacerse una cuenta real. Bien, importante que se creen una cuenta real cuando ya hayan entrenado lo suficiente. Caso contrario, si son nuevos, no se la crean, créanse la demo, practiquen mucho y cuando ya vean una rentabilidad por lo menos del 5% mensual, ya pueden crearse una cuenta real acá en el broker, tienen los mejores spreads y un buen servicio. Como ya saben mucho, es el mejor de todos los brokers por lejos. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la comunidad. Vamos a buscar un ejemplo. Bueno, acá está, miren, esta entradita, esta fue la entrada. Yo quiero que observemos este ejemplo, hermoso ejemplo. Porque se las mandé, esta la analizamos en vivo. Bueno, la analizamos con lo que acabamos de aprender, ¿sí? No es nada más ni menos que lo que acabamos de aprender. Bien, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este asunto? Bueno, vamos a hacer el ejemplo, porque este ejemplo es hermoso. ¿Yo qué hice? Me fui a día. Miren qué entrada. Miren esa entrada en día. Y la agarramos, y encima, miren esto. Ustedes ven esta vela y nosotros agarramos la entrada ahí. Ahí, a la mecha. Esas son entradas perfectas en base a las temporalidades inferiores, como hicimos el lunes, ¿sí? Entonces, el lunes lo aplicamos. Nada más que la clase, bueno, era para hoy, pero no importa, porque ya tienen la clase grabada, véanla, pero lo voy a explicar de nuevo, pero es interesante que vean esa clase nuevamente. Y por favor, coloquen un like y un comentario, dejen comentarios en los videos, apoyen a IC Market, porque si no, quizás suspendan las clases y a ustedes no les conviene, ya que son gratuitas. Bueno, ¿yo qué hice? Me centré en día. Primer paso, temporalidad mayor. Ese es el primer paso, visualizar una temporalidad grande. Esta fue la estructura. ¿Sí? Esta fue la estructura. Vamos a colocar de color negro para que se vea esquemáticamente, o sea, para que se asemeje más a lo que vimos en la teoría, ¿sí? Porque en la teoría vemos muchas rayas, muchas flechitas, pero cuando pasamos a las velas no entendemos nada. Bueno, no importa. Para ser más didáctico, nosotros rayamos el gráfico. Yo cuando les digo a los alumnos que entregan los trabajos, que los rayen, ¿sí? Que se vea la ruta, que pongan cartelitos, leyendas, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Sí? Mientras más lo rayen, lo van a identificar más como el esquema que se enseña en la teoría. Bueno, y visualizo la estructura mayor, bajo, alto, bajo, alto más alto, bajo más alto, estructura mayor. Acá hay un boss, todo como lo vimos en la teoría, ¿sí? Tal cual está.
¿Sí? No hemos cambiado nada. A ver, veamos. Acá miren, miren, observen, estamos en esta parte, en la estructura mayor. Acá dice H4, pero no se preocupen. Esto puede ser día. A mí me gusta día. Bueno, yo lo voy a hacer en día. ¿A usted le gusta H8, H4? Lo hacen H4 de la misma manera que lo estoy haciendo yo. Entonces, ¿qué estamos analizando acá? Esta estructura de color negro es esta que está acá. La temporalidad alta. ¿Sí? Perfecto, ya está. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a buscar mi POI. ¿Lo puedo buscar en esta temporalidad, mi POI? Sí, ¿por qué no? Ahí podría ser mi POI. Este puede ser mi POI. Un bloque de órdenes. Tranquilamente. Puedo tomar el cuerpo de la vela, ¿sí? Y ahí está mi POI. El POI puede ser en la misma temporalidad de análisis o puede ser en una temporalidad inferior. O sea, volviendo a la diapositiva, estamos en esta zona ahora. Volvamos a los gráficos. Bueno, el precio retrocedió. Ahora yo me voy a bajar, como dice la teoría, a una temporalidad menor, ya sea H1 o H4. Yo me voy a bajar a H4. Ahí está. Vamos a buscar un POI de H4. Un POI de H4 podría ser, podría estar trabajándose entre esta zona y esta zona. Dentro del POI. ¿Esto qué es? Es un imbalance. Un imbalance que anula una vela bajista, o sea, el bloque de órdenes es este. Pero acá tenemos el POI. Bueno, ya lo visualizamos, también es un parte del POI, que al fin y al cabo, esto es la Fair Value Gap. Todo eso es la Fair Value Gap. Bueno, ya está, ya tenemos el POI. Ahora seguimos acá. ¿Qué tenemos que ver? La estructura de la temporalidad inferior. Bueno, la estructura de la temporalidad inferior ahora voy a cambiar a color rojo. Es esta. ¿Sí? Entonces, toda estructura, todo este retroceso, que en definitiva es negro, todo es negro porque es el retroceso de esta estructura grandota, pero dentro de este impulso grandote, ¿qué tenemos? Estructura bajista, como dice la teoría. Bueno, ¿yo qué puedo visualizar? Porque ahora yo estoy aplicando un multifractal. ¿Y qué digo? Hago un análisis dentro de esta estructura, porque yo puedo aprovechar estas ventas. Pues tranquilamente que sí, yo puedo aprovechar estas ventas, porque yo ya encontré mi POI en día, en la temporalidad más alta. Yo sé que acá puede frenar. Cuando entre a esta zona, yo dejo de vender, pero mientras no estés en esa zona, yo puedo vender tranquilamente. Puedo buscar los BOS acá del precio, tranquilamente. Esto es estructura bajista. Puedo vender sin problema. ¿Hasta cuándo puedo vender? Y hasta que llegue el POI, le vamos a poner POI día 1 y en combinación con H4, ¿sí? Acá es el retroceso, es la zona de reacción de quién? De la temporalidad día. Miren qué pasó, miren qué hermosa esta operación. Y ahora, bueno, seguimos en H4. ¿Qué me dice el precio? Si me bajo a H1. Ahora miren esto. Teoría, me tengo que bajar a una temporalidad inferior, o sea, M15. Pero yo me voy a bajar a H1 porque yo estoy trabajando con otro combo de temporalidad. Me bajo a H1
¿Qué visualizo dentro de H1? Miren, observen esto, qué hermoso. Dentro de H1 hay estructura. Y la vamos a poner exactamente con esta línea. Y la vamos a poner un poco más gruesa para que se vea. Estas líneas entrecortadas son estas que están acá. Es estructura dentro de la estructura H4. Efectivamente, y todo esto es un impulso. ¿Qué hice yo? Cuando el precio retrocedió, yo busqué, miren acá, observen esto, esta es la zona de control del precio. Y miren cómo el precio subió con fuerza, rompiendo la estructura, reaccionó al POI. Acá nosotros podríamos haber entrado. Esta la vimos en la clase pasada. Es más, teníamos una entrada colocada acá. La entrada por riesgo estaba colocada, la entrada se ganó, entonces lo mandé. Era entrada por riesgo esta. Bien, ahora, profesor, yo no quería entrar ahí porque había mucho riesgo, tenía mucho miedo. Bueno, no importa. Vamos a buscar la estructura del fractal menor, o sea, la tercera temporalidad. Buscamos la estructura y miren qué pasó. Ruptura de estructura. ¿Qué dice la teoría? Ruptura de estructura. Miren, acá rompió la estructura. Es eso que está acá lo que estamos visualizando. ¿Sí? Miren esto, a ver, ven, esperen un segundito. Acá. Esto es lo que estamos visualizando en el gráfico ahora. Eso que está acá, rompió la estructura acá y acá. Ahí rompió estructura. Y después retrocedió, ¿y qué hizo? Esto. Tal cual dice la bibliografía del libro de trading institucional que está dentro del grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿El libro dice eso, profesor? Sí, dice eso, de ahí saca este ejemplo. Y yo lo hice en vivo para que ustedes lo vieran. Yo lo hice en vivo tranquilamente. Ahora me voy al gráfico. ¿Es esto lo que estamos viendo? Es exactamente lo mismo. Sí, nada más que son otras temporalidades, pero exactamente lo mismo. ¿Qué hice ese día yo? Ahí está. Miren lo que pasó. Acá puse la entrada. Pueden ver el video. Por favor, véanlo porque lo hice en vivo. Toda esta entrada, ¿por qué me apunté a las compras? Porque la estructura mayor es la que domina. Y la estructura mayor me dice compras. Compras. Y así se hace un análisis multifractal. De esa manera ustedes tienen que operar trabajando con la multifractalidad. No hay otra forma. El que quiera operar soporte, resistencia, acá hay un rango, y que esto y que aquello, un patrón de armónico no sé qué, y aquello y que otro, bueno, allá ellos. Así se opera mediante el trading Smart Money, aplicando la fractalidad de mercado. ¿Alguna pregunta con respecto a este análisis? Se lo acabo de mostrar igual que dice el libro. Y es más, lo analicé antes de que tuviésemos esta clase. Está en la clase de lunes, que está en el canal, pueden verla. Lo hice tal cual, de la misma manera. Aplicando los conceptos de una bibliografía que lleva tiempo, que me gustó, está buena para leer, y así demostramos la efectividad de los webinars. En este caso, curso de trading institucional con operaciones en vivo. Para los chartistas, sí, chartismo sirve. Para el chartismo funciona igual de bien. Yo no estoy en contra del chartismo. El tema con el chartismo es que tienen que ser muy habilidosos.
Tienen que ser muy, muy habilidosos. Funciona, pero bueno, tienen que aprender a buscarlo en temporalidades altas. El chartismo funciona en las temporalidades altas, en las bajas muy poco. Recuerden que cuando se descubrió los patrones, todo el asunto, todo se descubrió en la temporalidad día, ¿sí? Porque yo no tenía estos programas avanzados que puedan cambiar de temporalidad así como si nada. Personas que crearon el análisis técnico, los padres del análisis técnico no tenían esa posibilidad de estar como nosotros cambiándose hasta M1. Ellos analizaban y trataban de crear los gráficos en días, así operaban, ¿sí? Lo dibujaban a mano y veían a ver qué pasaba, hasta que bueno, se empezaron a desarrollar los software y cada vez avanzó más las tecnologías. El grupo de WhatsApp no es para todo el mundo. Si no sos cliente, podés entrar igual. Ahora les recomiendo que sean clientes de IC Market. 100% recomendado. Pero bueno, tienen que estar listos para tener un broker de alta, de alta magnitud. Por lo general los comienza siempre en un broker pequeño y después cuando conocen a IC Market y son rentables, se dan cuenta que ahí donde deberían estar. Bien, ¿quedó claro la clase? ¿Quedó claro? Quiero que me pongan un 5 en el chat si quedó clara la clase. Bien, perfecto. Bueno, recuerden, me pueden escribir al WhatsApp para ser agregados a los grupos de WhatsApp, al WhatsApp, a los grupos de IC Market, pero para dudas puntuales de teoría, análisis técnico, si pueden vender o no pueden vender, eso se hace en las clases en vivo. ¿Sí? En la clase en vivo yo respondo todo tipo de preguntas. Al privado no respondo preguntas técnicas. Simplemente me escriben, me dicen, bueno, necesito que me agreguen al WhatsApp. Serán agregados y toda pregunta o duda que tengan sobre la teoría o análisis en clase. ¿Sí? Nos vemos el lunes. El funciona las medias móviles, ya les voy a explicar. Sixto, las medias móviles sí funcionan, ¿sí? Que tengan una linda noche y nos vemos el día lunes, sesión de análisis de mercado. Recuerden compartir el grupo de WhatsApp. Compartan el grupo, lleguemos a más personas. A ver si podemos crecer, puede crecer esta comunidad. Y las clases de IC Market pueden continuar indefinidamente. Bien. Que tengan una linda noche. Nos vemos el lunes.